Y vamos a continuar, ¿dónde está? Acá, con la letra B, porque ya hicimos esta parte donde encontramos la fuerza del protón y su aceleración. Dice, encuentra el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice, distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. Entonces, más que nada, con este ejercicio está bastante completo. Hay uno bastante similar en el campo, pueden ustedes chequearlo, pero ya con esto estaríamos más que bien, ¿ya? En todo caso, vamos a ver más ejercicios. Y vamos con la letra B, y la primera parte me dice, voy a ir por parte, dice el radio de la trayectoria helicoidal. Entonces, como me piden el radio, yo voy, creo mi hoja, ¿ya? Y como dicen radio, yo voy a las ecuaciones que ya deducimos. Si entienden estas ecuaciones, ya podríamos estar listos. Y vamos a emplear esta. ¿Ya? Entonces, esta ecuación vamos a emplear, que sería el radio es igual a la masa por la velocidad por la carga dividido por el K. ¿Ya? Entonces me quedaría acá la letra B. Para obtener el radio, ¿cierto? En la masa por la velocidad dividido por la carga y el K. Ahora, vamos a volver allí y me dice lo siguiente. Si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo es constante, porque no hay fuerzas paralelas en otro. Entonces, la que vamos a considerar es la que es paralela al campo, ¿ya? Esa va a ser constante. Y paralela al campo, nosotros tenemos... Espérenme. Ya, disculpa. Tenemos, vamos a volver al enunciado. ¿Dónde está? Acá. Tendríamos esta fuerza, o sea, tendríamos esta velocidad, ¿verdad? Tendríamos en el eje X, que es 1,5 por 10 elevado a 5. Tenemos en el eje Y que no hay nada. Y en el eje Z tendríamos una fuerza que es 2 por 10 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, nosotros, si nosotros nos damos cuenta, si tomamos la que es paralela, en este caso va a ser 0, así que solamente me va a quedar la componente en el eje Z. ¿Ya? Disculpen que se me cayó el cuaderno. Entonces, vamos a escribir acá. Tomamos esa ecuación y acá tenemos la siguiente condición. En el instante de tiempo t igual a 0, que es lo que me dice en el enunciado, la componente de la velocidad perpendicular, es perpendicular para no escribir tanto, al campo magnético, evidentemente, es B, B sub Z, ¿cierto? Entonces, solamente me va a quedar esa componente. La otra no va a hacer nada, ¿cierto? Porque es paralela, entonces va a ser 0. Entonces me quedaría que esa ecuación que está ahí, la vamos a adaptar a mi ejercicio y el radio va a ser la masa por la velocidad por la componente en Z de la carga por el campo, ¿ya? Esta carga, recuerden que por definición es la magnitud. Entonces de acá me quedaría 1,67 por 10 elevado a menos 27, que es la masa de este protón, por la velocidad, que es 2 por 10 elevado a 5, que es la componente en Z, y acá lo vamos a dividir por la carga y por el campo magnético que me anuncia el enunciado. 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Ya? Y el campo creo que era 0,5. Entonces acá me va a dar igual a 4,18 por 10 elevado a menos 3 metros. Y ahí obtenemos el radio que me están solicitando acá, de esta trayectoria, como dice,
Dice el radio de la trayectoria. Ese va a ser el radio de esta trayectoria, ¿ya? Luego la rapidez angular del protón. Y para la rapidez angular del protón, nuevamente ocupamos esta ecuación, ¿cierto? La que está acá, disculpen, porque acá ya está desarrollada. Entonces, llamamos a esa ecuación, el radio de la trayectoria. Ahora vamos con la rapidez angular. Angular. Y es omega, va a ser igual a la carga por el campo, dividido todo esto por la masa de este protón. ¿Ya? Entonces, nuevamente desarrollamos y me quedaría lo siguiente. La carga... ¿Por qué el radio era igual a eso? Por esta parte, este desarrollo me dice. ¿Me preguntas tú o no? O sea, estábamos usando esta ecuación. Y esta ecuación la llegamos por este desarrollo. El campo magnético está saliendo de la pantalla. No, entrando a la pantalla. Acá. Ya, gracias, profe. Ahora sí. No entendía todavía bien la geometría del Sí. problema. Recuerda que en este caso, el campo magnético tiene que ser perpendicular a la velocidad. ¿Dónde está? Aquí. Dice, el campo magnético con una velocidad inicial perpendicular al campo. Por eso tomamos el eje Z. ¿Sí? ¿Alguna Ahora otra? sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿No? Bien, entonces seguimos acá con la rapidez angular y esto me da 1,6 por 10 elevado a menos 19 por el campo que es 0,5 y acá lo vamos a dividir todo esto por la masa. ¿Ya? Y la masa me da igual a 1,67 por 10 elevado a menos 27. Y esto da igual a 4,79 por 10 elevado a 7 en unidades de radianes partido por segundo. Recuerden que esto es una rapidez angular. Y la rapidez angular se mide en radianes partido por segundo. En todo caso, si acá lo hacen solamente para que puedan practicar. Si acá hacen el análisis dimensional, ustedes pueden ver que la carga, las unidades son coulomb. La del campo es Tesla. Y Tesla es kilogramos partido por segundo partido por coulomb. Es un Tesla, ¿ya? Y acá lo vamos a dividir por la masa que está en kilogramos. Estamos haciendo el análisis dimensional por si acaso. Para algún Entonces, si acá eliminamos, me quedaría 1 dividido por S, ¿ya? En el fondo. Pero como estamos hablando de rapidez angular, ¿cierto? Y colocamos la radianes, ¿verdad? Partido por segundo. Entonces se descartan todas estas por si acaso, si es que tienen alguna duda. ¿Ya? No ¿El B es... aquí correspondía, profe? ¿Qué cosa? ¿El B? Este B, Sí. el campo magnético. Ya, creo que ya entendí la idea del... El campo magnético, ¿no tienen problemas con el análisis dimensional o con la ecuación? dimensional. El análisis dimensional es Newton, creo que era así. Vamos a buscar acá. Por aquí lo vi, por acá lo vi. Acá. Era Newton
dividido por newton son kilogramos, metros partido por segundo. Y colocamos acá que es A por el metro. Entonces sería, si es que no me equivoco, tendría que ser, ¿dónde está? Arriba acá con toda mi pantalla. No, ese no es. ¿Dónde estoy? Acá. Me debería dar kilogramos, metros partidos por segundos al cuadrado por segundos dividido por coulomb por metro. Ahí sí. Y ahí está. Eso sería un Tesla. ¿Ya? Entonces, si eso es un Tesla, acá simplifico, ¿qué puedo simplificar? Los metros, los segundos, y me dan kilogramos dividido por segundos por coulomb. Ah, ahí está, justo. ¿Ya? Eso. ¿Seguimos la otra? Y la otra es, no me acuerdo qué va, rapidez angular. Ah, el avance de la hélice, es decir, la distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. Ya tenemos la rapidez angular, me falta la última parte. Y acá, nosotros vamos a recordar nuevamente lo que habíamos visto en física 1. ¿ya? En física 1 habíamos visto que la velocidad era la distancia dividida en el tiempo. Entonces vamos acá, está como súper rayado. O sea, como el campo producto, iba a ser producto cruz. ¿En qué parte? ¿En esta? No, pero para calcular eso no sería completar un ciclo, y eso es cuando se completa el ciclo, hacer ese nuestro T. Justamente. Ya vamos a ver lo que tú dices, el ciclo, el periodo. Ya recuerda que un ciclo es 2pi, que sería el periodo. ¿Ya? Y voy a partir por lo que tú me dices. ¿Ya? Vamos a la parte que nosotros habíamos visto que el periodo ya estoy acá, no me acuerdo cómo lo hacen en física 1. Parece que es una T de periodo. Y el periodo va a ser 2pi dividido por omega, que es la rapidez angular. ¿Ya? Ese va a ser el periodo. Porque es todo lo que da una vuelta completa, como dice su compañero. Entonces acá, nosotros colocamos 2pi y el omega que habíamos determinado antes, que era 4,79 por 10 elevado a 7. Y acá me da que el periodo es 1,31 por 10 elevado a menos 7 segundos, en unidad de segundo. Recuerden que esa S, ese te parece 100 con una S, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiere determinar el periodo de su compañero? Porque acá dice lo siguiente, dice, el avance de la hélice, la distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. Entonces, una revolución es una vuelta completa, ¿ya? Entonces, lo que acá calculamos es una vuelta completa. Y para ello, ahora vamos a invocar a lo que habíamos dicho, lo que yo comencé, que la velocidad era la distancia dividido por el tiempo. Pero como me dicen la distancia, el alcance, voy a despejar esta distancia. Y esa distancia va a ser la velocidad por el tiempo. Ahora, esto que está acá lo vamos a adaptar a nuestro ejercicio, porque eso lo que está en rojo es física 1. Me piden el alcance. Y ese alcance va a ser la velocidad. ¿Pero qué velocidad? Acá me dicen lo siguiente. El avance de la hélice, la distancia recorrida a lo largo de la hélice en cada revolución. Esta hélice está a lo largo del eje X, así que va a estar, esa velocidad va a ser referente al eje X. ¿Ya? Pregunta, profe. Sí, dime. En este ejercicio nos dan la velocidad en X, Sí, pero ¿qué pasa si no la dan? ¿La podemos sacar de algún lugar si no nos dan esa si te velocidad? dan un ángulo, podrías. Si no te dan ángulo ni nada, ya sería complicado. ¿Me entiendes? Podrías obtener las componentes si te dice el ángulo de, no sé, de la rapidez con respecto a tal eje es tanto, ahí podría obtener las componentes de cada una de la rapidez.
para poder obtener la velocidad con sus tres componentes. De lo contrario es complicado, no se puede. O sea, yo tengo una pregunta. No se podría, por ejemplo, porque la partícula está en el campo magnético, ¿no? Y, y este campo, con la partícula, la va a mover. Sí, Como estábamos viendo, como va a ser una hélice, porque ya calculamos bueno, ya ese es en la geometría, no podríamos calcular la fuerza que ejerce ese campo en dirección en X, ya que sería, no es una normal, es un producto cruz, creo que es, ¿no? sí. Con respecto a la partícula, y ahí podríamos calcular esa fuerza y con esa fuerza la velocidad, o Que con esa fuerza va a tener la aceleración. integrando la aceleración. Sí, o sea, podría intentarlo, a ver si te da. Porque podrías tener esa aceleración, integra la aceleración, obtiene la velocidad. ¿Y cuál sería la velocidad inicial? Como sea, necesitáis una velocidad inicial. Porque si lo integras, va a darte cuenta que necesito una velocidad inicial y acá te la están dando. Y si tú colocas cero, probablemente, si tú usas estas velocidades iniciales, puede ser. Tú me dices por la ecuación de itinerario, ¿no? Algo así, pero veo que va a quedar una constante que no voy a poder sacar. Sí, sí, o sea, si usas esa velocidad te debe dar exactamente lo mismo. Podría hacerlo como en el caso de calcular la fuerza, obtener la aceleración y con esa aceleración colocarlo en la ecuación de itinerario, pero usando esta como la velocidad inicial. Y ahí podría obtener, considerando que la posición inicial es cero. Y ahí quizás te puede dar. Puedes intentarlo, a ver si te da lo mismo. ¿Te parece? Lo intentaré. Ya. Esta T es del periodo. Recuerden que aquí, no les puse este el periodo, pero este, en el fondo, este el tiempo requerido para una revolución. Ya, es lo que decía su compañero, porque necesito toda una revolución. Entonces, ¿cuál es el periodo? Una vuelta son 2pi, por eso lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces acá adaptamos este ejercicio y me quedaría que esto es 1,5 por 10 elevado a 5, que es la velocidad en x, y por ese periodo, que es 1,31 por 10 elevado a menos 7, y acá me da igual a 0,0197 en unidad de metro. Entonces, acá el avance de la hélice es casi 5 veces mayor que el radio. Vamos a ver el radio. ¿Cuánto era el radio? Radio. Acá está el radio. ¿Ya? El radio es 0,004. Y acá la distancia me da 0,019. Entonces me doy cuenta que esto es mucho más grande, casi 5 veces el radio. Entonces lo que me está diciendo es que esta trayectoria es helicoidal, está mucho más estirada, ¿ya? Es como un resorte cuando yo lo estiro, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo. Es como un bonus. ¿Alguna consulta, duda antes de continuar? ¿No? Ya. Entonces, vamos a continuar con... tengo un ejercicio, pero quiero dejarlo para mañana. Para ver si... no sé si quieren como tarea o lo resuelvo para mañana. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué opina el público? Yo no puedo opinar mucho porque no soy de este módulo.
Ya, pero parece que va a estar conmigo hasta el profe Guido, ¿no? Sí, con el profe sabe. Sí, va a estar en presencial, así que no te queda mucha opción. ¿Hay otro si quieres? Ah, te puedes ir. No, vengo aquí nomás, ya estoy acostumbrado. Ah, ya, bueno, la costumbre. Ya para mañana. Entonces vamos a pasar, terminar con la idea. Acá me están diciendo por el chat que para mañana mejor, para que quizás si tienen alguna duda, ya la mente me está más fresca, porque yo creo que ya igual estoy medio cansado. Y lo que quiero ver ahora son las fuerzas de Lorentz y las aplicaciones de todo lo que habíamos visto, porque recuerden que todo esto es campo magnético estacionario, ¿ya? ¿Y qué es la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz se complica harto, a veces dice, oh, la fuerza de Lorentz, sí, pero la fuerza de Lorentz, véanlo lo más sencillo posible. Acá estamos sumando todas las fuerzas que están aplicándose aquí, ya sea la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Eso en palabras coloquiales. Entonces tenemos acá la fuerza de Lorentz, y tenemos, como estaba diciendo, la suma de la fuerza eléctrica con la fuerza magnética que ya la reestudiamos. Entonces dice, si una carga puntual, ahí está mi carga, se mueve con una velocidad, ¿ya? En presencia tanto de un campo eléctrico, entonces acá tenemos dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Acá mi campo eléctrico es porque está sometido a dos placas plano paralelas, una positiva y una negativa, donde la dirección del campo eléctrico va a ir hacia abajo en este caso, ¿ya? Y también tengo un campo magnético donde está entrando su pantalla. Recuerden que acá vemos una X, es porque vemos la cola de la flecha. Entonces, va entrando la pantalla y entonces esta carga positiva tiene una velocidad y está sometido a dos campos, ¿ya? Campo eléctrico y el campo magnético. Y dice, experimentando tanto una fuerza eléctrica, que podemos ver acá, ¿cierto? Dice la fuerza eléctrica, y también una fuerza magnética. Recuerden que esa fuerza magnética es perpendicular al plano entre el campo y la velocidad. En este caso, la velocidad va a ser en el eje X, si lo imaginamos, y el campo sería el eje Y, depende de cómo ustedes vean su eje de referencia, ¿ya? Entonces, el campo magnético, acá dicen como FM, depende mucho, como le digo, algunos colocan FB o FBM, ¿ya? Y es campo magnético. El campo magnético iría hacia arriba y la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Entonces, si sumamos ambas, la fuerza de Lorentz quedaría hacia arriba, ¿ya? Porque el vector de la fuerza magnética va a ser mucho mayor a la fuerza eléctrica que va en dirección hacia abajo. Entonces, sumamos y obtenemos que la fuerza de Lorentz sería la sumatoria de la fuerza de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Eso es la fuerza de Lorentz, ¿ya? Nunca he hecho ejercicio de la fuerza de Lorentz porque es la sumatoria de las fuerzas, ¿ya? Y pueden variar, puede ser generalizado. Ahora, si ustedes prefieren, podría hacer un ejercicio mañana, que ahora no tengo ninguno preparado, ¿ya? Porque nuevamente es lo que ya habíamos practicado antes, todo el curso, y lo que ya practicamos ahora, ¿ya? Es la suma de esos dos. Solamente que ahora está sometido a unas placas plano paralelo. Y hay muchos ejercicios y aplicaciones referentes cuando nosotros sometemos una partícula a un campo magnético y a estas placas plano paralelas. Y acá vamos a empezar con las aplicaciones del movimiento de una partícula cargada. ¿Ya? De acá, prestan atención porque igual pueden haber ejercicios, hay muchos en los libros, pero esta es la parte generalizada, como les estoy diciendo. Ya de acá ustedes vamos a derivar estas ecuaciones que van a estar marcadas con rojo, pero la idea es entender. El selector de velocidad no es más que la combinación de un campo eléctrico, que nosotros vemos acá las placas plano paralelas, ¿verdad? Positiva y negativa, y vemos el campo eléctrico, el positivo y el negativo. Y también va a haber un campo magnético, y ambos van a ser perpendiculares entre sí. Entonces, como son perpendiculares, porque recuerden que este campo magnético está entrando a su pantalla, oye, disculpen, mucho rato hablando, entonces está entrando a su pantalla. Entonces, ¿en qué consiste esto? Acá hay mucho, es como una fuente de partículas, dice, ya imagínense que acá hay como muchas partículas, ¿ya? Y esta partícula la lanza.
Ya, vamos a botar una partícula. Y esta partícula pasa y pasa por este túnel. ¿Ya? Pasa por este túnel y lo que hace acá es seleccionar partículas que tengan una velocidad específica. ¿Cómo hace eso? Nosotros sabemos ya que acá está sometido a un campo eléctrico, entonces va a haber una fuerza eléctrica cuando esta partícula pasa por este túnel, ¿ya? Entonces va a haber una fuerza eléctrica. Y también va a haber una fuerza magnética, ¿ya? Entonces, cuando se eligen las magnitudes de los dos campos, para la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, sean iguales, la fuerza total va a ser igual a cero. Entonces, si la fuerza total va a ser igual a cero, la partícula va a viajar en una línea recta con una velocidad constante. Y así tenemos que la velocidad va a ser el campo dividido por el campo magnético. ¿Ya? Simplemente podríamos igualar esto porque la idea es que estas dos fuerzas sean iguales. ¿Ya? Podemos hacer el cálculo acá, que QE va a ser igual a Q de B, ¿ya? Esto se anula, entonces me va a quedar que B va a ser igual al campo dividido por el campo magnético, ¿ya? Siempre y cuando considerando que esta velocidad para que sea en línea recta sea constante, ¿ya? Así llegamos a esta ecuación. Y eso es el selector de velocidad. Entonces, en el fondo, nosotros queremos que estas dos fuerzas sean iguales para poder, acá como dicen, cuando se elige la magnitud de los dos campos, que estas dos sean iguales en magnitud, ¿ya? Y ahí esta partícula va a poder pasar libremente una línea recta. Ese es el selector de velocidad, y acá estamos viendo aplicaciones. Existen otros más, como este. A ver, espérame. Sí, este. Este es el típico, creo que mi hermana que está estudiando antropología me dice harto del espectrómetro de masa. Yo lo veía como en, en series de policía, así estoy pasando esto por un espectrómetro de masa. ¿Y en qué consiste? Y yo decía, oye, ¿de qué es? Ya. No es nada más que lo que habíamos visto en la aplicación de movimiento de partículas. Porque acá la idea del espectrómetro de masa es separar los iones, ¿ya? De acuerdo a la masa y carga. ¿Y cómo funciona esto? No es más de lo que ya hemos hecho. O sea, ustedes perfectamente ya pueden confeccionar. No, mentira. Acá nuevamente seguimos con la misma idea. Acá está expulsando, imagínense, cargas. Y acá va a pasar por este túnel. Nuevamente este túnel va a tener una placa plano paralela, donde va a estar sometida a un campo eléctrico, pero también un campo magnético. En este caso son puntitos, entonces está saliendo la pantalla. ¿Ya? Ustedes ven como el campo, las flechas de campo están saliendo, están atravesando su cara. ¿Ya? Entonces pasa esto, esta partícula, y pasa feliz de la vida hasta que se somete a otro campo. ¿Ya? Entonces está el del tubo y además tiene otro. Y cuando pasa por este, la idea es que va a describir una trayectoria circular, como la que ya habíamos aprendido. Entonces acá van a chocar con esta placa, ¿verdad? Y donde choquen en esta placa, ustedes pueden calcular el radio. ¿Ya? Esa es la descripción de la figura, en palabras sencillas. Entonces, vamos. Lo primero que hace es que el enlace de iones pasa por este selector de velocidad, el que estudiamos en la diapositiva anterior, luego ingresa a un segundo campo, también son uniformes, eso me olvidé de decir, son todos campos uniformes, y de la misma dirección del selector. Si acá no me doy cuenta, este está saliendo de la pantalla y este también está saliendo de la pantalla. Entonces, los iones se mueven en arcos circulares con un cierto radio. ¿Ya? Entonces están describiendo una trayectoria circular, podríamos decir, o semicircular, porque acá después chocan con este detector de partículas. Entonces, como están describiendo esta trayectoria semicircular en este caso, nosotros podemos calcular ese radio como ya lo hicimos en varios ejercicios. ¿Ya? Entonces los iones con masas diferentes, evidentemente, golpean el detector en diferentes puntos y se mide los valores del radio. Es claro, ¿por qué? Porque este radio va a ser diferente a este, siendo que las masas son diferentes, porque el radio es directamente proporcional a la masa. Entonces, mientras más masivo, acá nos damos cuenta que quizás el radio va a ser mayor, dependiendo de la velocidad. Ahora, si todos los parámetros son iguales, van a ser mayor, ¿ya? Entonces, el radio es directamente proporcional a la masa. Entonces, acá podemos separar las cargas por su masa, ¿verdad? Determinando el radio, que es lo que ustedes ya hicieron anteriormente. Entonces,
este campo eléctrico que está ahí, como dice, separa las partículas por masa. Mientras mayor masa, mayor radio la trayectoria. Lo podemos ver en esa ecuación, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo claro? Parece que sí. Esta es la parte más entretenida. A mí me gustó harto entender esto. Porque es la aplicación, y de hecho pueden hacer varios ejercicios referentes a esto. Pueden decir ya, no sé, desplegué una partícula, la misma idea, y no sé, tiene una masa, un radio tanto, y después escribió otro radio, y ambos tienen tan velocidad. Se pueden desarrollar varios ejercicios en torno a esto, ¿ya? Creo que he visto algunos. Pero ya teniendo esto presente y entendiendo la teoría de cómo ocurre, se puede resolver, ¿ya? Y por último, en aplicaciones de movimiento de partículas cargadas, les presento el ciclotrón o acelerador de partículas también se conoce, ¿ya? Y acá más que nada es la misma idea, acá aceleramos las partículas con cierta velocidad, la idea es que acá entran, ya van por este tubo, acá están sometidas a una diferencia potencial, acá hay un voltaje, ¿ya? Y acá van a salir las partículas, pero acá también están sometidas a un campo magnético. En este caso va en dirección al eje Y positivo, si coloco el típico sistema de coordenadas. Entonces, dice las cargas se mueven dentro de dos contenedores, acá ese contenedor con una D1 y D2, ¿ya? Están sometidas a una diferencia potencial alterno de alta frecuencia, el campo magnético uniforme se dirige perpendicular a D, ¿ya? Y alternando la potencia eléctrica de las D, el protón se va acelerando cada vez que cruza por el separador, aumentando así su velocidad. Y acá lo que vamos a hacer es nuevamente lo que ustedes estudiaron en física 1, que es la energía cinética del ion, en este caso del ion, porque acá va a mover la masa de este ion. Y si nosotros desarrollamos, por ejemplo, la velocidad que habíamos estudiado previamente, del radio, recuerden que, ¿dónde está la más próxima? Esa ecuación, puedo despejar la velocidad, ¿ya? Y me queda de esta manera. Entonces, esa velocidad la reemplazo acá y puedo obtener esta energía cinética del ion cuando sale del ciclotrón o acelerador de partículas, ¿ya? Y esas serían las aplicaciones de movimiento de una partícula cargada. Y con eso ya terminaríamos campos magnéticos estacionarios. ¿Alguna consulta? ¿No? Sí, sí, esta es la parte, campos magnéticos, la más interesante. Como que uno espera, yo espero todo el semestre para pasar esto. Pero sí, a mí me gusta. Por ejemplo, la otra parte, la que viene, que dudo que la pase hoy día, porque si no van a quedar hiper mareados, es súper interesante esta parte, de fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. La parte teórica es súper entretenida porque es lo mismo que ustedes vieron con electricidad, porque acá vamos a ver un flujo de corriente, ¿ya? Y acá lo vamos a combinar con un campo magnético. La teoría es súper, no, es que no. La otra vez me retó alguien que dice que es súper fácil, es que estoy súper entusiasmada, pero es súper entretenido. En la parte de cálculo no es compleja, no es compleja, solamente teniendo en cuenta lo que habíamos visto. Sí, sí, es todo realmente, bueno, por tiempo no se pasa más cosas, pero es mucho más extenso. La parte de, esta parte que estaba diciendo que fuerza magnética sobre un conductor, es todo lo que vemos. Eso. Me falta pasar esta materia. Me quedan como 5 minutos. ¿Quieren verlo hoy día o lo vemos mañana con el otro ejercicio? A gusto del público. Yo trabajo igual. Yo digo porque pasé harto contenido. Nada más que por eso pregunto. Ya, uno mañana. Si nadie se pronuncia, vamos a quedar con la opinión del compañero. También digo mañana, profe.
Votación. Sí, votación. Apoyo, muy bien. Eso. Hay que votar. Las votaciones son importantes. Así que lo vemos mañana entonces, ya, porque sé que los mareé con tanto contenido. Disculpen si lo hice con tanta deducción, pero es interesante entender por qué se están sucediendo las cosas, ¿ya? Entonces mañana voy a ver esto. Esto es materia de la próxima semana, ¿ya? Entonces va a estar en mi criterio. Si paso esto, voy a hacer otro ejercicio más de campo estacional. ¿Ya? Y depende de cómo desarrolle la clase mañana, pero ya tengo un ejercicio. ¿Ya? Entonces, voy a ver la grabación.